La discusión llevada a un nuevo nivel, de mano de unos perros. Cultura, política, sociedad y más. Esto es El Coloquio de los Perros. Sean bienvenidos a una nueva emisión del Coloquio de los Perros podcast. Mi nombre es Dano, amante de las garnachas y creyente de los ovnis. Y el día de hoy me encuentro con... Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra, ya saben que pueden decirme Cas, amante de la literatura, de los debates con Dano y de las teorías de conspiración. Y les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como el Coloquio de los Perros Podcast, en Instagram como el-Coloquio de los Perros. En YouTube estamos como el Coloquio de los Perros podcast, en Spotify como el Coloquio de los Perros podcast y por si ya se les había olvidado, en iTunes estamos como el Coloquio de los Perros podcast. Y pues bueno, el tema de hoy está bien chido, ¿verdad, Dano? Sí, porque el día de hoy vamos a hablar de... pues de los monstruos. De los monstruos De los marinos. monstruos marinos. Pero... ¿qué son los monstruos? Bueno, antes de darles una posible definición de qué son o qué no son los monstruos marinos, Cas, como es una licenciada en letras hispanohablantes de Grecia, Inglaterra, ¡Ay! latín y todas estas maravillas que yo no entiendo. ¿Cómo es la pronunciación? Porque nosotros decimos monstruos, ¿no? Siempre decimos, no, es que es un monstruo. Se te va a salir un monstruo en la noche. ¿Cuál es la pronunciación correcta y escritura? Es que ese ratito Dano y yo estábamos en un debate porque le dije es monstruos y él no, es monstruos. Y yo le dije no, es monstruos. Y le dije, o sea, ya sé que se pronuncia monstruos porque es algo normal, es más fácil para el español. Tiene un nombre, lo estaba buscando, pero nos quedamos sin internet, amigos. Sí. Entonces, no pude saberles lingüísticamente cómo se llama ese cambio fonético que se hace. Bueno, fonético y gramatical, porque cambias realmente la U, ¿no? Pero se dice monstruos, o sea, M-O-N-S-T-R-O-U-S. Monstruo. No. Ay, la licenciada se nos cuatropeó un poquito. Otra vez. M-O-N-S-T-R-U-O-S. Monstruos. No monstruos. Monstruos. Truos. ¿No? Ya, después de esta. Pero ¿por qué vamos a hablar de esto hoy, amigos? Es que yo le contaba a Dano que hace unos días Dano y yo estábamos viendo un documental bien interesante sobre la vaquita marina. Queríamos hablar de esto, pero pues es un tema complicado. Hay un documental muy chido. Ya sé que no aman a Carlos Loret de Mola. Pero donde hace un trabajo interesante. Pero, ese documental está bien chido sobre la vaquita marina y es precisamente en Baja California. Se los recomendamos mucho. A partir de esto nos surgieron muchas interrogantes. Nos hubiera encantado poder hablar de eso, pero por otras cuestiones no podemos. Pero... hablamos de las sirenas. El día de hoy también dijimos, pues no, las sirenas. Pero también dijimos, bueno, ¿qué son las sirenas? Y resultó que una sirena, al final de cuentas... No es la sirenita que todos plantan aquí. Ya hablamos la vez pasada. No, sino que pues al final de cuentas una sirena es un monstruo. Un monstruo marino, un ser mitológico. Y vamos a empezar por ahí, por este tema, ¿no? O sea, realmente esos monstruos marinos... Yo ya no puedo dejarlo de pronunciar así. Son seres que no sabemos si existen o no. En algún momento se creó el mito de que existían y empezó como por los comerciantes marinos, todos estos que empezaron a ver de hecho, seres extraños. De hecho, hasta donde yo tengo conocimiento, y corrígeme, yo creo que lo vas a saber más tú, Cas, el hecho de que de los flotas marinas, no la romana, era bastante imponente, ¿no? E importante. Corrígeme. No lo sé. Es que no tenemos internet. Hoy de verdad les estamos hablando con todo nuestro conocimiento puro. Pero para que se den cuenta que sí ahí sí le echamos, que sí funciona el cerebro. No, pero sí, y que de hecho a partir de los marinos es que comienzan a surgir muchísimas historias de monstruos enormes, gigantescos y de características bastante... pues impresionantes, ¿no? De hecho, uno de los principales, entrando ya en la materia, de los principales monstruos marinos es el Kraken, que atormentaba a todos los marinos que transitaban por sus aguas. La verdad... y al capitán de ¿cómo se llama? De Peter Pan, ¿cómo se llama el capitán?
Garfio. A Garfio, al Capitán Garfio ya. Pero no es un cocodrilo. ¿Verdad? ¿Sí? No sé por qué yo creía que era un crack. No, es un cocodrilo. Lo siento, amigos, perdónenme. Ajá, es un cocodrilo. Pero sí, que de hecho, técnicamente un kraken como tal sí existe. Sí existe. Y de hecho son los calamares gigantes. Ok, pero sí existen. Los calamares gigantes sí existen. Yo me acabo de enterar, amigos. Que de hecho, si lo pueden ver aquí atrás, para las personas que nos ven en YouTube. Y los que no, se los vamos a explicar. El kraken es básicamente un cefalópodo. Ay, cabrón, ¿ven cómo sí sé? Sin internet, sin internet. No, es un cefalópodo de tamaño enorme y descomunal, lo cual en historias marinas tenía la capacidad de romper barcos por la mitad. O los jalaban, ¿no? Ajá, con sus tentáculos. Si vieron Piratas del Caribe, que ahí sale una muy buena representación. Estaba como Piratas del Caribe con el Capitán Garfio. Y dijiste Pan. Perdónenme. Peter Pan, no, el Jack Sparrow. Jack Sparrow y Garfio igualitos. Ajá, que sí, de hecho si vieron estas películas, ahí sale una muy buena representación del Kraken, ¿no? Entonces, esta historia nace y también surge por esas historias de marinos. Yo sí considero, si bien hoy en día ya no hay una prueba tal cual física, visual, en la cual tengamos la magnitud real de lo que un calamar puede llegar a medir. Sí tengo conocimiento de que por estudios, de hecho, ¿sabías que el cachalote, amiga? Esa es una ballena, ¿no? El cachalote. Uno de sus principales enemigos, pero que también forman parte de su gastronomía, son los calamares. Entonces, los cachalotes tienen la posibilidad de poder sumergirse a altas profundidades, donde es donde habitan estos calamares gigantes. Y por eso es que tienen muchísimas heridas los cachalotes. Ahora esto también toma más fuerza porque si bien hay registros en cuanto a videos de calamares sí grandes, pero ya con no proporciones descomunales, las cuales sí se han visto que se adhieren y aferran a embarcaciones. Entonces la verdad es que yo sí quiero pensar que muchísimos años antes, en los cuales técnicamente el mar era más limpio, había más biodiversidad y más plenitud marina, los calamares sí podían tener tamaños gigantes, pero dudo mucho que sí la posibilidad de tirar embarcaciones, probablemente lanchitas. Y pensando en un calamar de 10 metros o más, 20. Pues es que fíjate que está bien interesante esto que mencionas, porque realmente yo siempre lo he dicho, lo que conocemos del espacio y del mar es muy pequeño, ¿no? O sea, conocemos sí lo que podemos acercarnos, pero incluso ha habido estudios de los que tratan de bajar al mar, y también tengamos en cuenta que no todo soporta, porque la presión conforme más bajas al mar es más densa, sí. Entonces es imposible. Se han creado sí bóvedas especiales, pero tampoco se ha llegado hasta la profundidad del mar. No se ha llegado hasta lo más bajo precisamente por pues porque no tenemos el equipo como seres humanos. Uh-huh. Y pues porque un humano no lo soportaría bajar tanto. Se supone que en estas bóvedas lo máximo que bajaron, no me acuerdo porque no tenemos internet. ¿Cómo puede morir un millennial? Sí, sin internet, ¿cómo la ven, amigos? Sin internet, amigos. Y eso que es una persona que lee mucho. Sí, pero bueno, le estoy dando los datos que nos acordamos, y tampoco es que no lo hayamos preparado. Sí, no. En realidad todo esto ya estaba, pero hay datos que nos van surgiendo en la conversación, porque así es. Y yo pensaba mucho, o sea, precisamente en que pues hay un desconocimiento bien grande del ser humano por todo lo que hay. Y también, por ejemplo, siento que esto que decías de cuando era más limpio el mar, porque no está todo esta contaminación y uh-huh. todo lo que jodemos, porque no solo jodemos, o sea, afuera, ¿no? También con todo esto, las investigaciones y demás, pues muchas hábitats marinas, y precisamente con esto de la vaquita marina nosotros veíamos que han quedado destruidas, pues las especies tienen que irse, porque no solo es matar a la vaquita marina, sino es que también matas un ecosistema total al tú alterar algo. Ajá, que de hecho uno de los
principales problemas, y desviándonos tal vez un poquito, con la vaquita marina es que estábamos viendo que en realidad están pescando lo que le dicen la cocaína del mar, que es una especie de pez la cual parte de su organismo interno es lo que como más riñones, así, algo así, ajá, ¿no? es como una bolsita de vejiga, una cosa así. La vejiga. La vejiga, ajá, que es muy preciada, le dicen la coca del mar porque se trafica para Asia. Y entonces en la búsqueda de este pescado, la vaquita marina queda atrapada y es donde... Pero no pues, solo se mata, afecta ¿no? el hábitat de la vaquita marina, sino se afecta el hábitat de miles de especies. Y entonces a partir de esto, tendría lógica que igual y muchas de estas especies sí existan todavía, pero han buscado esconderse del ser humano, ¿no? O sea, y ya saben que yo soy fan de las teorías de conspiración y esto va un poco de eso, porque creo que estos monstruos sí existen, pero no es que sean monstruos así como mitológicos, no sé cómo decirlo, o sea, como malvados, malignos. Simplemente son especies que nosotros no podemos... Que desconocemos. Que desconocemos porque pues ellos también han tenido que adaptarse. Y eso nos lleva, por ejemplo, por lo que propusimos este tema, y es precisamente por las sirenas, ¿no? ¿Tú crees en las sirenas? Sí, son rubias, güeras, cola verde. Pelirrojas, güey, pelirrojas y blancas danesas. Sí, perdón, antes de pasar a eso, solo como dato para tener una referencia. A ver si tiene internet. La cápsula de James Cameron con la que se sumergió de hecho, él invirtió en esa cápsula para poder sumergirse. Tengo entendido que llega hasta 11 kilómetros de profundidad, cosa que ya es bastante considerable y que es 1000 veces superior a la de la superficie del mar, ¿no? Pero ahí lo tienen, amigos. O sea, es muy importante todos los avances porque no solo nosotros, no solo estas teorías de conspiración locas, sino realmente se ha invertido mucho en la investigación para saber qué pasa en el mar y qué otras especies no hemos descubierto. Es muy común que todavía hoy en día sigan surgiendo nuevas especies porque, como les digo, pues se tiene un desconocimiento muy grande del mar por todas las incapacidades que tenemos como seres humanos. Pero entre todo esto, como ya les estaba comentando sobre las sirenas, a mí me parece bien interesante y yo le decía a Dano que yo crecí creyendo que existían las sirenas gracias a un documental de Discovery Channel que se los vamos a dejar, lo voy a buscar a ver si todavía existe y se los vamos a dejar porque está bien chido. Y yo no sabía que al final ese documental era falso porque Discovery Channel lo promocionó un chingo, hasta sacó su segunda parte, pero yo no sabía que era falso. ¿Tú sabías que era falso, Dano? Cuando yo al final dice que es falso. Cuando yo lo vi, o sea, porque sí te ponen en este documental imágenes, ¿no? De una cápsula de inmersión donde supuestamente están grabando y de repente se ve ahí un aletazo y una mano ahí con... pegadito. Sí, pero ¿cómo se llama? Bueno, no tengo el nombre de esta membrana con la cual se pueden mover. Y, o sea, yo la verdad es que desde que lo vi dije, eso se ve medio raro. Sí, bueno, amigos, es una ficción este documental, pero la teoría que plantea el documental a mí me parece bien interesante y es por eso que te digo que yo sí creería que puede haber otras especies que se han ocultado en nosotros. Este documental parte, o esta investigación, o esta ficción, como quieran verlo, yo quiero creer que no es una ficción, parte de la idea de que hace miles de años, con todo esto de la evolución que plantea Darwin, hubo una inundación muy grande en la que muchas especies quedaron atrapadas y unas tuvieron que subir a los árboles y fue cuando se siguió evolucionando el ser humano hasta lo que hoy conocemos como el Homo sapiens. Sí. Pero en esta otra, o sea, como tuvieron que evolucionar, no todas las especies murieron y dicen que precisamente eso, se les empezó a hacer esa membrana en medio de los dedos. En los dedos y en los pies, sus piernas como no las necesitaban empezaron a juntarse y todo eso. Fue una evolución de cientos de años para que las sirenas existieran. Y precisamente por eso no son bellas como todo el mundo las describe, sino parecen como un manatí más que nada. Pero, y por eso muchas veces las confunden con manatís, precisamente en el documental las confunden con manatís, pero se habla de una cuestión biológica y científica, ¿no? Que, pudo haber sido que las sirenas sí existan, pero como una evolución del ser humano por cuestiones, climáticas y demás, ¿no? Ambientales, y por eso después pudieron respirar y todo eso, y por eso son mitad humano, mitad... Y ya todos estos mitos, ¿no? De que tienen una voz preciosa, que en realidad son muy feas, ¿no? Pero cantan. Y que entonces, eso es lo que atraía a los marinos. Y que por eso, las veían hermosas. Y entonces era cuando los agarraban, los jalaban, se los comían. Y de hecho, parte de la mitología griega,
parte de que supuestamente a las sirenas sí las pintan como mujeres hermosas, ¿no? Como lo que la concepción, yo creo que popular tiene de lo que es una sirena. Pues Odiseo incluso, ¿no? En un momento se salva de no escuchar a las sirenas, todo eso. Sí, o sea, que de hecho es lo que mencionábamos, que el canto de las sirenas era como que el principal gancho para atraer a sus presas. Sí, eso viene desde, o sea, esta mitología, pero pues tendría lógica, ¿no? Sí, yo siempre he creído que todas estas historias, la verdad es que yo no sé si suene mal o no, pero dudo mucho, tal vez, de la capacidad de imaginación de ese momento como para haber inventado este tipo de historias o mitos. Yo siento que, por ejemplo, lo que decíamos del calamar, sí veían calamares gigantes y enormes, y ellos, y a la forma en cómo se expresaban y cómo lo escribían, obviamente exaltaban más ciertas características y los ponían como verdaderos monstruos. Yo quiero pensar que probablemente las sirenas, yo siento que pudieran existir, y eso lo digo porque ese tema en particular he visto muchos videos que sí hay muchísimos que son muy falsos, pero otros que sí los pongo a analizar y digo, no sé si sí lo sea o no. Y de hecho hay uno muy, muy interesante en la cual se ve que son unos niños que iban estaban en la playa y que de repente... Ese video sale en el documental que les estoy diciendo. No, ese es otro, porque ves que el del documental donde sale es que creo hasta se ve que se mueve o no sé qué cosa. Bueno, a ver, cuéntanos tu documental. Es un video donde están estos chavos, yo sé de cuál hablas, pero te aseguro que no es ese. Es y que encuentran un ser muerto e inerte, no, deforme, y que de hecho estaba abierto de su parte superior. O sea, ya estaba muerto y sí lo estaban como que viendo ahí. O sea, se ve que estaba como que moribundo. Entonces, yo siento que sí puede existir esos seres, tal vez muy en las profundidades. Y de hecho eso, yo sí doy el beneficio de la duda porque, como tú lo mencionabas, Cas, conocemos más del espacio de lo que conocemos del mar de nuestro planeta. Entonces, a pesar de que, y de hecho ese tipo de investigaciones son muy, muy costosas, demasiado, que no es como que digan, ay, pues si estamos aquí, pues nos metemos a cada rato al agua, porque pues no funciona de esa manera. Realmente son muy costosas como para poder estar investigando a profundidad el mar. Yo les tengo un dato bien curioso, así como nuestro monstruo Nessie de Alchichica. Güey, ese Alchichica, ¿verdad? Amigos, para los que conocen Veracruz, Puebla, Alchichica es de Veracruz, pero los que no, bueno, Alchichica es una laguna azul muy profunda, es medio salada. Yo me he metido a nadar, ya les había contado en un podcast que yo me he metido a nadar y que me gusta mucho. Es muy fría el agua, es muy extraño el ambiente ahí. Ya les había contado del recorrido que hace esta señora en las noches. Pero, por otro lado, en Alchichica, y esta información es como me la pasaron la otra vez platicando con alguien que me parece muy interesante, que se supone que en Alchichica han venido a hacer muchos estudios científicos. Ya lo hablábamos en el de los ovnis, en la temporada pasada. Y no profundicé precisamente porque estábamos hablando de ovnis, ¿no? Pero también podría, o sea, o hay algo como más ahí, o se habla de que hay algo más, porque han venido a hacer experimentos tanto rusos como estadounidenses, como la NASA. O sea, sí han venido a hacer estudios por todas las propiedades también minerales que tiene, pero pues también por cuestiones, pues ya saben, de conspiración. Entonces dicen, yo nada más les estoy diciendo lo que me dijeron de alguien que es cercano a esos ambientes, que entre una de las investigaciones que hicieron fue precisamente bajar con una bóveda como tipo marino para ver las profundidades. Porque no sé si tú te has metido a nadar ahí, ¿no? No, jamás. De hecho, jamás. Siempre he pasado muchísimas veces por la laguna, pero nunca he bajado. Ah, ok. Bueno, yo sí me metí a nadar, estoy muy loca, lo siento. No, y me metí con snorkel. Ya les había dicho, creo. Pero es muy interesante porque cuando te metes a nadar ahí, neta, no ves nada, güey. O sea, tú metes tu cabeza y ves así como si todo fuera... O sea, sí ves el azul turquesa, que es muy raro que lo veas en el agua, precisamente. Sí, dentro del agua. Siempre es el reflejo de la luz y demás. Pero no, o sea, tú entras y ves así esa espesura turquesa y neta no ves nada. O sea, ponle de aquí a
ni centímetros y que eso no alcanzaba a ver mi mano, ¿no? Entonces se han hecho muchos estudios y se dice que se ha perdido gente precisamente ahí, que metieron una cápsula para investigar y que el cable se cortó y que ya nunca supieron de esa persona. Yo no sé si sea cierto. Yo siempre se le estoy diciendo así como dicen, pero que bueno, se perdió y que ya no apareció y que tiempo después en la laguna de más atrás apareció ya nada más. ¿Hay una laguna más atrás? Sí, no sabía. Apareció el equipo, pero pues sin la persona. Sin la persona. No seas cabrón. Mira, que de hecho... Yo me siento atroz, güey. Que de hecho, la laguna del Chichica, como lo habíamos mencionado en lo de los ovnis, es un lugar bastante, pues, imponente y curioso. Yo, la verdad es que sí creo que... Y de hecho, yo tengo familia de Puebla y así, ¿no? Entonces, en algún momento... eres poblano. Su pipu pedo. Es poblano. No. Jarocho, altotonguense de corazón. Pero sí corría como que el rumor, la historia de que no se metían mucho porque sabían que había algo ahí. Ay, Cassandra bonita ahí yéndose a meter, mira. Y de hecho, o sea, yo la verdad es que por lo poco que sé, de hecho es raro encontrar una... Porque el agua es salada, no es encontrar una laguna de agua salada. Usualmente es agua dulce y esa agua dulce va a dar hacia el mar. Pero tengo entendido que en esta ocasión, obviamente por los minerales que hay, pues es al revés. Y que de hecho no se sabe con certeza la profundidad de esa laguna y hacia dónde va a embocar. Ay, yo nadando ahí bien feliz. No, aparte yo siempre he tenido un pavor al mar, a la inmensidad del mar. Ahora imagínate estar en medio de esa laguna sin que tú puedas saber qué es lo que hay abajo, ¿no? Abajo. Y que de repente sientas un roce. Aparte yo me meto al mar, a la playa, y me roza un pescadito y yo ya ando cagándome de miedo porque no sé qué chingados es. Pero de hecho... en Mérida me fui a meter a un cenote donde había una parte donde sí, el agua era muy bonita, cristalina, pero de repente llegabas a una parte donde estaba negro. O sea, porque sabías que para abajo había chingos de kilómetros de profundidad de cuevas y no sabes lo que te iba a salir. Y qué terror y qué pavor. Y de hecho, precisamente hablando de lagunas, uno de los monstruos marinos más famosos es el del lago Ness. En Escocia. Llamado Nessie, ¿no? Que de hecho ahí sigue mucho debate y en algún momento hubo un documental tratando de identificar si existía, si no, al final el documental no sirve pa' pura madre porque nunca sacan nada. Ay, nunca sacan nada, es como chinga. Pero pero sí, es creo que el monstruo, por decirlo de alguna manera, contemporáneo más famoso. Y que todos sabemos que la imagen más famosa del lago Ness fue fabricada por un fotógrafo. Y claro, o sea, con el tipo de fotografía de ese entonces, era súper fácil hacer una fotografía donde todos pensaran que sí era real. Qué paréntesis, es que hace poquito Danu y yo estábamos, bueno, no hace poquito, hace ya mucho, como 2 meses, mes y medio, estábamos viendo una caricatura que se llama Gravity Falls. Gravity Falls. Y precisamente era sobre el monstruo del lago Ness y cómo era falso, ¿no? Y alguien creaba, y no sé, de ahí surgió, amigos, en realidad este tema por Gravity Falls. Pero yo creo que en general, o sea, ¿tú crees en el monstruo del lago Ness? Porque pues, al final de cuentas es un lago que no sé cómo está en la actualidad, pero hace unos años sí estaba como que retirado y en medio de una soledad un poco amplia, en la cual solo hay un castillo a las orillas de ese lago. Pues es que yo no sé, o sea... Miren, les acabo de decir que creo en las sirenas. O sea, es muy lógico que yo les diga ahorita que no existe el monstruo del lago Ness. Pero ya, o sea, poniéndonos más técnicos, como siempre nos ponemos, hay que tomar en cuenta que todas estas mitologías pues surgen desde hace un chingo. Pero hay un momento de la historia donde se potencian tanto, por ejemplo, que ya hablamos del romanticismo y todo esto, y se me olvidó hablar de Frankenstein y toda esta corriente del gótico y demás. Y muchos monstruos corresponden a esta idea gótica. Y justo esto ahorita que dices, ¿no? El castillo alejado, los monstruos malignos, los vampiros, todo esto. O sea, yo creo que responden a más que nada a una tradición
que es esta idea del monstruo en lugares alejados y esa necesidad de creer que estaba liderado también con los dragones y todo esto que vienen desde el medievo y demás, ¿no? Entonces, yo no sé si Nessie exista, o quizás sí existió una especie, algo similar, pero creo que con esto ya lo hemos hablado en un montón de podcasts, esta necesidad de creer en algo y de ficcionalizar, como pues este documental de las sirenas es una ficción, pero que te atrapa porque está muy bien hecho, o sea, la historia, la narrativa está tan bien hecha que tú crees que existen las sirenas. Sí. Y la narrativa de ese entonces creo que también estaba muy bien hecha para decirte y causarte miedo de que Nessie existía. Lo mismo pasó con los vampiros, lo mismo pasó que ya ves que, por ejemplo, se habla de que en realidad los vampiros eran personas que tenían enfermedades, no sé si era la cólera o la poliomielitis. No recuerdo exactamente, perdónenme, no tenemos internet. Voy a decirlo todo el podcast. Es más, si en este podcast debería de llamarse No tenemos internet. No tenemos internet. ¿De monstruos marinos o cómo no tenemos internet? Pero tenía que ver lo de los vampiros con una enfermedad de la piel y demás. Entonces empezó a crear este mito que en realidad no eran humanos y todo esto se exageró. Creo que lo mismo pasa con Nessie, creo que lo mismo pasa, por ejemplo, con las sirenas. Digo que sí existen, pero no como esta ideología de que, ay, te cantaban y no las veías. O sea, quizás es una especie marina que se parece mucho al ser humano, pero o como esto que se confunde con los manatís, pero pues que es esa necesidad del ser humano de creer que hay algo más allá del mundo. Es igual que creer en Dios. Y perdón por la blasfemia que acabo de decir. No, o sea, pero es que yo creo que eso que mencionas de cuántos se confundían, por así decirlo, las cosas o se malinterpretaban, creo que es lo mismo con estos seres. O sea, probablemente si es una especie que afortunada o desafortunadamente le tocó ver a otras personas y que estas personas exageraron esos rasgos y de donde surgen muchos mitos, muchas historias, ¿no? O sea, ya casi para terminar, lo que yo no diría tal cual que es un monstruo marino, sino un mito de el megalodón. ¿El tiburón gigante? Ajá, ¿Nunca jugaste ese jueguito de tiburones? No. Se los recomiendo mucho. Es de ir comiendo humanos y especies. ¿Sí? Y entonces conforme más comes y avanzas de nivel, te vas haciendo más grande y puedes llegar hasta el megalodón. Ay, cabrón. Bueno, pues el megalodón, como saben, hay especies actuales que simple y sencillamente se encogieron, ¿no? Como es el caso de los cocodrilos, que eran cocodrilos super mega enormes. Pasó toda esta cuestión de la evolución y lo único que pasó es que ellos se encogieron. Para sobrevivir. Por cuestiones Darwin. De oxígeno y todo eso, ¿no? O sea, se encogen y son los cocodrilos que conocemos hoy día, pero que en el tiempo donde dominaban los dinosaurios eran super mega enormes. La misma cuestión pasa con los tiburones, ¿no? El megalodón era un tiburón creo que del tamaño de una ballena azul, así de enormes. ¿No era más grande? O creo que sí, eran un poco más grandes. ¿Y qué es lo que pasa? Se encogen, ¿no? Pero sigue siendo el mismo tiburón blanco, ¿no? Me parece que es el hoy en día. Hace un tiempo salió un video que sí es real de una plataforma petrolera en la cual logran captar un tiburón aparentemente prehistórico. Ok. ¿No? Donde por sus rasgos que nota su piel, que de hecho se ve con una piel incluso hasta como tipo café verdosa, se ve hasta incluso rugosa, le calcularon un alrededor de 500 años. Ok. ¿No? Más o menos. Entonces yo sí considero que tal vez en las profundidades del océano existan todo este tipo de seres, tanto calamares enormes con proporciones de un kraken, como tiburones prehistóricos que sigan viviendo tal vez con una dieta muy diferente. Escondidos de nosotros. Ajá, exacto, escondidos de nosotros. Yo siento que las profundidades del mar siempre van a hacer que uno piense más allá de la existencia misma del ser humano. E incluso, o sea, ya aquí poniéndome conspiranoica como me encanta, podemos hablar de que nosotros no sabemos como todas las cuestiones que hacen las organizaciones, gobiernos y etcétera. Como ya les había contado, me parece, y si no, de esta isla que se supone que hay allá por
por las Filipinas y todo esto, en el que se supone que están experimentando para ver si pueden recrear un Jurassic Park, ¿no? O sea, okay. pero ¿se los había dicho o no? Creo que no. Pues se los cuento ahora, ¿no? Pues o sea, se dice, ¿no? También que esto lo ve una asociación de Greenpeace, o sea, esta información la pueden corroborar ahí, y que vieron que tenían especies muy parecidas a los dinosaurios que estaban tratando de recrear. También podría pasar eso, ¿no? Que también hay estudios en los que están tratando de recrear esos hábitats y no lo sabemos, ¿no? Pero pues son súper secretos. Pero aquí ya me puse muy conspiranoica, ya saben que me encanta inventar estas cosas de literatura, o sea, pero está muy chido, o sea, creo que al final sí, no conocemos todo, el desconocimiento también nos hace exagerar muchas cosas y vamos, Dano, o sea, creo que incluso cuando tenemos una experiencia que nos impacta mucho, tendemos a exagerarla demasiado, ¿no? O sea, igual y tú ves un calamar que no es tan grande, pero pues no es lo que estás acostumbrado. Ajá, y lo exageras, no, como queda es que enorme. Enorme y casi nos mata y nos come. Sí. Y eso es normal, es como bien intrínseco del ser humano, ¿no? O sea, que le encanta exagerar porque igual hay muchos factores que condicionan ese recuerdo. Sí, la verdad es que yo sí creo que esos seres, como lo mencionaba, pudieron haber existido, pero esto que mencionas de la necesidad del ser humano de exagerar y enaltecer cosas ha sido la raíz de que estas historias, mitos y monstruos marinos tengan como que mucha importancia. Yo sí creo en el calamar gigante, yo sí creo en un tiburón prehistórico. Yo sí creo en las sirenas. Yo en las sirenas no lo sé. Oye, que de hecho, aquí en Jalapa, en el lago de las ánimas, yo recuerdo cuando era niño, mis papás me llevaron, ¿no? Ahí. Y yo recuerdo perfectamente cómo vi una aleta color naranja. Era un pescadito japonés, güey, gigante. No, es que de verdad estaba bien raro. Te lo juro, porque no es lo mismo de esos como los peces japoneses que hay en el Parque de los Tecajetes. No, esa madre tenía una branquia enorme. Bueno, pues ahora naranja. Nos acabamos de enterar de que hay un monstruo de las ánimas. El monstruo de las ánimas, así que vayan a investigar, díganos si ustedes también lo han visto. Sí. Nosotros nos despedimos hoy, amigos. Ustedes cuéntenos, ¿qué opinan? ¿Creen en los monstruos? ¿Algún monstruo que ustedes conozcan? ¿Les han jalado un pie en Alchichica? Nada, madre, no digas. Ya no me vuelvo a meter a nadar. No, ni de pedo. Pues nada. Pero bueno, les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como el Coloquio de los Perros Podcast, en Instagram como _Coloquio de los Perros. En YouTube estamos como el Coloquio de los Perros Podcast, en Spotify como el Coloquio de los Perros Podcast y por si ya se les había olvidado, en iTunes estamos como el Coloquio de los Perros Podcast. Puedes seguirnos en Instagram como cas.pimienta y como Dano_Méndez. Y pues nosotros nos vamos, no sin antes recordarles, como cada semana, que no se metan a nadar a Chichica y nos escuchamos el siguiente miércoles. Bye. Es hora de ir por nuestras croquetas. Te esperamos el siguiente miércoles con más de nuestras perradas.